¿ok? Algo que creo que es, como vamos a tocar un tema bastante interesante, no buscamos, como dice ahí, que estés o estén de acuerdo con nosotros en la información que vamos a exponer. Por favor, no creas nada hasta que lo investigues, examines y verifiques todo en el contexto y cosmovisión hebrea e histórica. Eso es importante. Al final, cada quien va a tomar su propia decisión, su propia conclusión. Ok, esto es importante que lo sepan las personas. Por eso, toda la información que se va a exponer, no crean nada absolutamente. Bien, vamos a ver qué es contexto. Para ir viendo, porque eso es lo que vamos a estar hablando hoy, muchas cosas en contexto. Contexto, ¿qué significa? Dice, es conjunto de circunstancias, esto lo encontré en las enciclopedias, conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Entonces, por eso es decir que nosotros estamos estudiando las escrituras en ese contexto hebreo, o sea, las circunstancias que rodean a la situación o en el momento que se escribió esa carta o ese libro, cuáles eran las circunstancias que rodeaban en ese momento. Cuando nosotros lo podemos ver así, pues comprendemos mucho mejor la escritura. El contexto histórico y social incide sobre el significado de la obra literaria. Entonces, todo esto es importante, mis queridos. Es muy, pero muy, muy importante que nosotros lo vayamos considerando. Ahora, otra definición dice: conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, proceden o siguen una palabra o oración que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Por ejemplo, dice el verbo cantar. Tiene dos significados y bastante, ahora sí que son distintos en dos contextos. Dice, el tenor cantó, el detenido cantó. Eso lo pudo haber dicho un policía, ¿verdad? Entonces, el detenido cantó. Entonces, ¿qué está diciendo? Pues que soltó la sopa. Ese es otro contexto. No, pues el detenido soltó la sopa. Entonces, si lo leen así como tal, soltó la sopa, dice, ¿qué? ¿Habrá comido sopa? ¿Habrá sido de coditos o de estrellitas? O sea, ¿sí me explico? Es una expresión que, al menos aquí en México, decimos eso. O otra, le habla uno a la mujer, oye, mi amor, fíjate que va a ir mi amigo y mi compadre a comer a la casa, échale más agua a los frijoles. Ahora, si lo leemos así lineal como está, cualquiera diría, pues vino y le echó más agua a los frijoles. Pero en el contexto cultural de México, no sé si en otros países lo digan, ahí me dicen después. En nuestro contexto cultural que tenemos, no significa nada más echarle agua a los frijoles, sino haz una porción más o haz más comida para que el compadre coma con nosotros. Si está más claro, ¿no? Pero es una expresión que tenemos que verla, el contexto cultural, lingüístico, en fin. Entonces, por eso dice ahí conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, proceden o siguen a una palabra, oración y que pueden determinar el significado y su correcta interpretación. Como estas cosas que nosotros tenemos acá en México y en muchos lugares, pues yo creo que vamos a comprender. Es como ahora que estuve yo en Argentina, las palabras que para mí son normales, en Argentina son una grosería garrafal, o sea, brutal, así. Y yo tan inocente, ¿por qué? Porque en mi contexto no es una grosería. Es como un español que dice una palabra que hasta se nos enchina el cuero. ¡Ay, qué dijiste! Y es una palabra que para ellos es decir, como decir agua. Para ellos no es nada. Para un español. No les voy a decir las palabras, pero bueno. Entonces, así es, tenemos que ver el contexto. Entonces, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver cómo cosmovisión. Manera de ver o interpretar el mundo. Por eso, últimamente he estado manejando la palabra cosmovisión. O sea, estamos viendo el contexto, pero también debemos ver la cosmovisión. ¿De qué manera veían o interpretaban el mundo en aquel tiempo? Cuando se escribió esa carta, ese libro, ¿cómo lo interpretaban?
cómo lo veían. Eso también es interesante y son puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Bien, nosotros debemos recordar que las escrituras fueron escritas por israelitas. ¿Para quiénes? Para israelitas, para los israelitas, para ser leídas e interpretadas en su contexto y su cosmovisión hebrea. Y este punto es donde a veces las personas les cuesta trabajo comprender esa parte. Y yo entiendo, porque así yo lo hice igual. Yo quise leer la Biblia y la leí por muchos años. La leí fuera de su contexto, porque yo la leí en mi contexto cultural, lo leí en mi cosmovisión. Entonces yo lo interpreté de manera diferente a lo que era el mensaje original. Ahora, otra cosa importante. He escuchado que dice, es que yo leo la Biblia y la interpreto con el corazón. ¿Han oído eso? Pero es que el problema es que el corazón es engañoso. ¿O no han visto que dice así en la escritura? Sí. O sea, que el corazón es engañoso, ¿quién lo va a entender? O sea, ya para que diga el Eterno eso, estamos hablando de que es algo pesado. Entonces, si dices que tú interpretas la Biblia con el corazón, pues entonces estás interpretando de manera engañosa. Así de sencillo. Entonces...